En esta ocasión leeremos este capítulo del Mahabharata que resume todo el texto en pocas páginas. Para su composición hemos consultado la traducción de Kishore Mohan Ganguly, la primera completa al inglés finalizada en 1896, así como la traducción del primer volumen Adi Parva llevada a cabo por Hridayananda Das Goswami. Esperamos que sea de su agrado. Duryodhana, construido de ira, era como un gran árbol cuyo tronco era Karna, las ramas Sakuni, los frutos y flores ya maduros el malvado Dushasana y su raíz el rey Dhritarashtra, que no era un hombre de ideas. El muy justo Yudhishthir era como un gran árbol cuyo tronco era Arjuna, sus ramas Bhimasena, sus frutos y flores maduros los hijos gemelos de Madri, y sus raíces eran Sri Krishna, el conocimiento de los Vedas y los santos brahmanes. Después de conquistar innúmeros reinos, gracias a su valor y fuerza en el combate, el rey Pandu, el padre de los Pándavas, fue a vivir al bosque con sus allegados. Allí se dedicó a la caza hasta que un día mató a una pareja de ciervos que se estaban apareando. A partir de entonces sufrió mucho, pasando la vida en el bosque, donde crió a sus hijos desde su nacimiento. Pandu, incapaz debido a una maldición de engendrar hijos, consiguió que sus dos esposas le dieran 5 hijos mediante su relación con semidioses. Siguiendo sus órdenes, su primera esposa, Kunti, se unió a Dharma, dios de la justicia, a Vayu, señor del viento, y a Indra, gobernante del cielo. Y cuando él falleció, sus vástagos crecieron en compañía de los ascetas, en medio de arboledas sagradas y santas moradas de hombres religiosos. A su debido tiempo, fueron conducidos por los rishis a presencia de Dhritarashtra y sus hijos. Los rishis los presentaron. «Estos alumnos nuestros», dijeron, «son como tus hijos, tus hermanos y tus amigos, son Pándavas». Dicho esto, los munis marcharon. Cuando los Kauravas los recibieron como hijos de Pandu, los ciudadanos expresaron su alegría. Algunos, sin embargo, decían que no eran hijos de Pandu. Otros decían que sí lo eran, mientras que unos pocos preguntaron cómo podían ser sus hijos, pues hacía mucho tiempo que había muerto. Sin embargo, por todas partes se oyeron voces que decían: «Sean bienvenidos. Gracias a la divina providencia, vemos a la familia de Pandu. Que se proclame su bienvenida». Cuando cesaron estas aclamaciones, los aplausos de los espíritus invisibles que hicieron resonar cada punto de los cielos fueron tremendos. Hubo lluvias de flores perfumadas y el sonido de las caracolas y los timbales. Tales fueron las maravillas que acontecieron a la llegada de los jóvenes príncipes. Los Pándavas, que habían estudiado la totalidad de los Vedas y otros Shastras, residieron allí, respetados por todos y sin temor de nadie. Los principales de entre los ciudadanos estaban complacidos con la pureza de Yudhishthir, el valor de Arjuna, la sumisa atención de Kunti a sus superiores y la humildad de los gemelos Nakula y Sahadeva, y todo el pueblo se regocijaba en sus heroicas virtudes. Pasado un tiempo, Arjuna obtuvo a la Virgen Draupadi en su Swayamvar, la ceremonia de elección de marido, en medio de una muchedumbre de reyes, logrando una hazaña muy difícil de tiro con arco. Y desde ese momento alcanzó gran fama como el mejor de los arqueros, y también en el campo de batalla, como si del sol se tratara. Era difícil de contemplar por los enemigos. Tras vencer a todos los príncipes vecinos y a todas las tribus importantes, logró todo lo necesario para que su hermano mayor realizara el gran sacrificio Rajasuya.
Siguiendo el consejo del señor Krishna y con ayuda de la fuerza de Bhima y Arjuna, Yudhishthir logró acabar con Jarasandha, el malvado monarca que estaba masacrando a miles de gobernantes inocentes. Así, el rey pudo realizar el ritual del sacrificio sin temor a ser acosado. Durante aquella gran ceremonia, el señor Krishna le arrebató la vida al malvado Shishupal, quien estaba neciamente orgulloso de sus fuerzas. Riquezas fabulosas, joyas, gemas y oro, valiosos rebaños de vacas, elefantes y caballos de hermoso porte y todo tipo de opulencia llegaron a Duryodhana desde todas partes. Pero cuando Duryodhana vio que los Pándavas adquirían una opulencia y riquezas similares, sus celos lo llevaron a una rabia mortal. Y cuando vio su singular salón de actos, tan espléndido como una nave celestial, creado por el místico artesano Maya, a Duryodhana lo consumieron las llamas de la envidia. En aquel salón celestial, Duryodhana perdió el control por completo. Comportándose como un idiota común y corriente, resbaló y cayó en presencia del señor Krishna y Bhimasena, que se rieron abiertamente de él. Pasado un tiempo, Dhritarashtra comprendió que su hijo, Duryodhana, aunque disfrutaba de toda clase de riquezas, estaba enfermo de celos y cada vez más pálido y delgado. Dhritarashtra estaba tan apegado a su hijo y tan ansioso por complacerlo que dio su permiso para la partida de dados amañada, cuyo objetivo no era otro que robarles el reino a los Pándavas. Cuando Sri Krishna se enteró de ello, se enfadó mucho. Aún así, permitió que se celebrara la tramposa partida. A medida que las terribles diferencias sembradas por Duryodhana crecían entre los primos, el señor Krishna no se sintió en absoluto complacido, pero no interfirió hasta que, finalmente, al no atender las súplicas de Vidura, Drona, Bhishma y Kripa, el Señor Supremo hizo que todos los insoportables monarcas se destruyeran mutuamente en una tumultuosa guerra. Al escuchar la temible noticia de que los Pándavas habían derrotado a sus hijos en aquel enfrentamiento mortal, Dhritarashtra no pudo negar que su hijo mayor Duryodhana, junto con Karna y Shakuni, había provocado la catastrófica guerra entre los primos. Durante mucho tiempo, Dhritarashtra se esforzó por comprender su gran pérdida y por fin fue capaz de dirigir las siguientes palabras a su secretario íntimo, Sanjaya. Por favor, Sanjaya, escucha todo lo que tengo que decir y no me culpes de todo lo que ha pasado. Eres un hombre inteligente y educado. Los hombres más sabios confían en tu juicio. Sanjay, yo no quería la guerra. No quería destruir nuestra dinastía Kuru. Sabía que no era necesario establecer diferencias entre mis propios hijos y los de Pandu, pero mis hijos estaban siempre muy tirantes y disgustados conmigo, un hombre viejo y ciego. Por debilidad y apego, toleré sus malas acciones. Duryodhana no era capaz de distinguir entre el bien y el mal. Y sin embargo, siempre que se descarriaba, yo lo apoyaba. Cuando contempló la opulencia del poderoso rey de los Pándavas en el sacrificio Rajasuya y luego sufrió tal ridículo durante su recorrido por el nuevo salón de actos, simplemente no pudo tolerarlo. No tenía la fuerza para derrotar a los Pándavas en la batalla, ni tenía la iniciativa y el ingenio para adquirir personalmente la opulencia como lo habían hecho los Pándavas. Y así, como un hombre indigno de ser guerrero, conspiró con el rey de Gandhara para robar la fortuna de los Pándavas en una injusta partida de juego. Sanjaya, por favor, escúchame. Todo el tiempo he comprendido muchas cosas. Escucha mis palabras y verás que soy un hombre razonable, que aunque soy ciego, tengo cierta sabiduría. Cuando oí que Arjuna había tensado el maravilloso arco y había dado en el blanco oculto, que luego cayó a tierra
y que se había llevado a la encantadora Draupadi ante la mirada de todos los reyes de la tierra, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Arjuna se había llevado incluso a la hermana del señor Krishna por la fuerza de la ciudad de Dwarka, y que Krishna y Balaram no se opusieron a él, sino que fueron a la ciudad de los Pándavas, Indraprastha, para celebrar el matrimonio, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Arjuna, con flechas celestiales, había resistido en la batalla al rey de los semidioses, rechazando su furiosa lluvia, y que había ofrecido todo el bosque de Cándava como regalo al dios del fuego, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que Yudhishthir, aún perdiéndolo todo, desvalijado por Sobal en el juego de dados, y fue sin embargo seguido fielmente al exilio por sus hermanos, que poseían una fuerza inconmensurable, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Draupadi, dolorida y afligida, con la garganta ahogada por las lágrimas, había sido arrastrada a la asamblea de los Kuru, envuelta en una tela sencilla, y que ella, que siempre está protegida por el señor Krishna, fue insultada allí como si fuera la más baja de las mujeres, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que todos los Pándavas habían ido al bosque, aceptando el dolor del exilio por amor a su hermano mayor, y que incluso en el exilio esas almas virtuosas habían realizado actos extraordinarios, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Yudhishthira, el rey de la justicia, había partido hacia el bosque y que fue inmediatamente seguido allí por miles de brahmanes eruditos, todos ellos humildes mendicantes y grandes almas, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que Shiva, el de 3 ojos, el dios de los 3 ojos, dios de los dioses, había aparecido disfrazado de humilde cazador Kirata, y que Arjuna luchó con él y lo complació tanto que le otorgó a Arjuna su propia arma poderosa, la Pasupata, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Arjuna había ido realmente a los planetas celestiales y allí había aprendido del propio Indra el uso de las infalibles armas celestiales, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Bhima y los demás hijos de Prita habían ido con Vaisravana a esa tierra donde ningún hombre podía ir, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que mis propios hijos, al seguir el consejo de Karna e ir a robar a los pastores remotos, habían sido todos capturados por los Gandharvas y que Arjuna tuvo que liberarlos, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Dharma, el dios de la justicia, había venido bajo la apariencia de un yaksha para hablar con Yudhishthir, que es conocido como Dharmaraj, el rey de la justicia, y que Yudhishthir respondió perfectamente a las preguntas más desconcertantes de Dharma, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que mis hijos no fueron capaces de descubrir a los Pándavas que con Draupadi vivían disfrazados en el reino de Virata, supe entonces, Sanjay, que no tenía esperanzas de victoria. Cuando escuché que los hijos de Prita se habían vuelto tan astutos, de hecho tan difíciles de controlar como el fuego, y que por tantos medios habían eludido a mis hijos, que fueron incapaces incluso de verlos, supe entonces, Sanjay, que no tenía esperanzas de victoria. Cuando escuché que Bhimasena, defendiendo a su querida Draupadi, había matado al más grande de los Kichakas junto con sus hermanos cazadores, supe entonces, Sanjay, que no tenía esperanzas de victoria. Cuando oí que la gran alma, Arjuna, que vivía disfrazado en el reino de Virata, había destrozado en la batalla a los mejores de mis hombres, mientras luchaba en solitario, en una cuadriga, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria.
Cuando oí que el rey de Matsya había ofrecido a su virtuosa hija Uttara a Arjuna, quien la aceptó no para él, sino para su hijo, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Yudhishthir, completamente derrotado en un juego de dados, sin dinero y desterrado al bosque sin ningún amigo o aliado, tenía, de repente, el mando de una poderosa fuerza de 7 ejércitos completos, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché del gran sabio Narada que Krishna y Arjuna no eran seres humanos ordinarios en absoluto, sino en realidad los dos grandes seres conocidos como Nara y Narayan. Y cuando Narada me dijo, sí, siempre los visito en el planeta más alto del universo, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que el Señor Krishna, el esposo de la diosa de la fortuna, se había puesto de todo corazón del lado de los Pándavas, ese mismo Sri Krishna que una vez había cruzado el universo en un solo paso, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que el Señor Krishna, deseando hacer la paz en beneficio del mundo entero, se había acercado a los Kurus y les había suplicado la paz y se había marchado sin cumplir su propósito, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que Karna y Duryodhana habían decidido apresar al Señor Krishna, incluso después de que él se había revelado de tantas maneras como el alma suprema del universo, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que la madre de los Pándavas, Prita, al ver que el Señor Krishna partía, se había quedado sola y desesperada frente a su cuadriga, suplicando su ayuda, y que el Señor Krishna la había consolado, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que el Señor Krishna y el abuelo Bhishma actuaban personalmente como consejeros de los Pándavas y que incluso el Acharya Drona les confería bendiciones, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Karna había dicho a Bhishma, mientras tú luches de nuestro lado, yo no lucharé, y que había abandonado el ejército y se había marchado, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que el Señor Krishna, Arjuna y el invencible arco Gandiva, los 3 poseedores de una fuerza aterradora, estaban unidos, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Arjuna se había visto abrumado por la desesperación y se hundió en su cuadriga, incapaz de luchar, pero que el Señor Krishna le había mostrado todos los mundos dentro de su propio cuerpo trascendental, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Bhishma, el azote de los enemigos, mataba a 10.000 guerreros de carro al día en el campo de batalla, pero que no mataba a un solo Pándava, a pesar de que estaban allí claramente visibles ante él, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que el propio Bhishma, siempre resignado a la voluntad de Dios, había indicado los medios por los que podía ser asesinado y que los Pándavas habían comprendido la pista y llevado a cabo felizmente su ejecución, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que el invencible Bhishma, el héroe más grande de todos, había sido ejecutado en el campo de batalla por Arjuna, que colocó a Sikandi delante como escudo, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que el poderoso Bhishma, habiendo reducido la raza de los Somakas a solo unos pocos hombres, había sido derribado por los brillantes disparos de Arjuna y que el mayor de los guerreros simplemente se había recostado sobre un lecho de flechas, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Bhishma, hijo de Ganga,
Estaba turbado por la sed mientras yacía en el lecho de flechas y Arjuna comprendió e inmediatamente atravesó la tierra con una flecha sacando agua para que bebiera. Supe entonces, Sanjay, que no tenía esperanza de victoria. Cuando oí que incluso los semidioses que gobiernan el sol y el fuego eran favorables a los Pándavas y estaban firmemente comprometidos con su éxito, mientras que bestias de presa envalentonadas acechaban y asustaban a nuestros propios soldados, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Drona, ese hermoso luchador, había blandido sus armas de muchas maneras hábiles, pero no pudo matar a los Pándavas, que eran los jefes de los luchadores contrarios, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que nuestros aliados, los Samsaptakas, los más mortíferos de los guerreros, que juraron acabar con la vida de Arjuna, habían sido asesinados por ese mismo Arjuna, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que nuestro ejército había formado una falange impenetrable, custodiada por el gran Drona con las armas en la mano, pero que Abhimanyu, el joven y heroico hijo de Subhadra, había roto sin ayuda la formación y había atravesado sin miedo nuestras filas, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que todos nuestros mejores combatientes no pudieron matar a Arjuna, sino que rodearon a su hijo, Abhimanyu, que no era más que un niño, y lo mataron y se regocijaron, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que al matar a Abhimanyu mis propios necios hijos habían gritado de alegría y que Arjuna había desatado su terrible ira sobre Saindava, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Y cuando oí que Arjuna había hecho el voto solemne de matar al instigador y que había cumplido su palabra, incluso en medio de sus enemigos, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que los caballos de Arjuna, estando agotados, fueron desatados en el campo de batalla por su auriga, el señor Krishna, y que se les dio agua, y que cuando se recuperaron Krishna los volvió a uncir y partió para la batalla, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que incluso con los caballos desatados y respirando pesadamente por la fatiga, Arjuna se mantuvo firme en su cuadriga, haciendo retroceder a todos los soldados enemigos con su arco Gandiva, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Karna tenía la vida del poderoso Bhima en sus manos, pero que en lugar de matarlo se había limitado a insultarlo con palabras y a golpearlo con el extremo de su arco, para luego dejarlo libre, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que en su lucha contra Gatotkacha, Karna había liberado el arma Shakti con la intención de matar a Arjuna, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Drishtadyumna había violado el código sagrado del guerrero y acabado con Dronacharya, que estaba solo en su cuadriga y resuelto a morir, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Nakula, el hijo de Madri, se había enfrentado en combate singular con el hijo de Drona, le había igualado en la batalla en presencia de todos y había dado vueltas alrededor de él con su cuadriga, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que a la muerte de Drona, su hijo enloquecido había liberado la temida arma nuclear Narayanastra, pero aún así no pudo acabar con los Pándavas, supe entonces, Sanjay, que no tenía esperanzas de victoria. Cuando me enteré de que Karna, ese extraordinario guerrero prácticamente invencible en combate, había sido asesinado por Arjuna en una guerra entre hermanos que ni siquiera los dioses podían comprender, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Ashvatthama, Kripa,
Dushasana y Kritavarma juntos no habían sido capaces de detener a Yudhishthir, que estaba solo. Supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que el rey de Madra, ese gran héroe que siempre desafiaba al señor Krishna en la batalla, había sido muerto en combate por Yudhishthir, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Subal, ese místico malvado y poderoso que había fomentado la contienda mediante la falsa partida de dados, había sido abatido en la batalla por Sahadeva, hijo de Pandu, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Duryodhan, agotado y solo, había entrado en un lago y se había refugiado allí, dentro de sus aguas, con su orgullo destrozado, desprovisto incluso de su cuadriga, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que los hijos de Pandu se habían detenido a orillas de aquel lago del Ganges y, junto con el señor Krishna, habían reprendido a mi hijo, que no podía tolerar la ofensa, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que mi hijo Duryodhan, enfrascado en una lucha mortal con mazas, había demostrado hábilmente su repertorio de técnicas solo para ser abatido por el plan traicionero del señor Krishna, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando oí que Ashvatthama y sus cómplices habían asesinado atrozmente a los 5 jóvenes hijos de Draupadi mientras dormían, atreviéndose incluso a realizar un acto tan infame, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando me enteré de que Ashvatthama, perseguido por Bhimasena, había lanzado furiosamente un misil con el arma más mortífera que apuntó a la joven y embarazada Uttara, la última descendiente femenina del linaje de los Pándavas, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Cuando escuché que Ashvatthama trataba de destruir el embrión de la princesa Uttara con poderosas armas, y que tanto Vyasadeva como el señor Krishna lo maldijeron, uno tras otro, con fuertes maldiciones, supe entonces, Sanjay, que no tenía ninguna esperanza de victoria. Oh Sanjay, mi pobre esposa Gandhari debe ser compadecida porque ha perdido a todos sus hijos y nietos, y me apeno por todas las mujeres que han perdido a sus padres y hermanos. Solo los hijos de Pandu podrían haber hecho lo que hicieron. Vencieron a todos los que conspiraron contra ellos, recuperaron su legítimo reino. Sin embargo, es tan doloroso, Sanjay, escuchar que solo 10 guerreros han sobrevivido, que solo 3 de nuestros hombres y 7 del lado de los Pándavas son todo lo que queda de 2 poderosos ejércitos, que la batalla ha agotado las vidas de 18 divisiones completas. Oh Sanjay, mi mente se tambalea y no puedo encontrar mi razón. La oscuridad se extiende a mi alrededor y la confusión me abruma. Habiendo hablado así, el afligido Dhritarashtra gritó muchas veces. Casi inconsciente por el dolor, con el pecho agitado por las largas respiraciones, volvió a hablar a Sanjay. Quiero renunciar a mi vida, Sanjay. No tengo ninguna razón para vivir. Cuando Dhritarashtra, que una vez había gobernado el mundo, estaba hablando y lamentándose tan miserablemente, el sabio Sanjay le dijo palabras de profundo significado. Sin duda, habrás oído hablar a Sri Vyasadeva y al sabio Narada de reyes de gran valor y fuerza que nacieron en dinastías dotadas de todas las buenas cualidades. Eran reyes que luchaban con armas celestiales y que por tanto eran iguales en fuerza al señor Indra. Reyes que conquistaban el mundo con justicia, siguiendo la ley moral y ofreciendo sus riquezas adquiridas en sacrificios sagrados, dando generosos regalos a todo el pueblo. Tales reyes ganaron su fama en este mundo, pero incluso ellos cayeron bajo las garras mortales del tiempo. Estaba el heroico Prithu, un gran luchador de cuadriga que por sí solo podía luchar contra miles de guerreros,
y Srinjaya, que destacaba entre los conquistadores. Estaban Suhotra, Rantideva y el ardiente Kakshivan, Ausija, Balika, Damana, Shaibya, Saryati, Ajita, Jita, Visvamitra, destructor de enemigos, y el muy poderoso Ambarish. Estaban Marut, Manu, Ikshvaku, Gaya y por supuesto Bharata. Y también estaban Rama, hijo de Dasarat, Sasabindu y Bhagirat, y el piadoso rey Yayati, contratado por los semidioses, que realizó tantos sacrificios opulentos que toda la tierra, con sus abundantes bosques, llegó a estar marcada con pilares y santuarios de sacrificio. Anteriormente, el sabio celestial Narada describió estos mismos 24 reyes a Shaibya, que se lamentaba de la pérdida de su hijo. De estos y muchos otros monarcas terrestres, cientos y miles y decenas de miles de ellos, se oye hablar y se discute en este mundo. Estos inteligentes y poderosos reyes, los más grandes hombres de su tiempo, se fueron de este mundo dejando vastos recursos, tal como lo han hecho tus propios hijos. Estos reyes realizaron actos piadosos y poseían valor, desprendimiento y una firme fe en Dios. Fueron grandes hombres, honestos, puros y honestos en su trato. Por eso, los mejores y más santos poetas, sabios e historiadores han dejado constancia de sus actos. Sin embargo, incluso estos exaltados monarcas, hombres de riqueza y de carácter, siguieron desapareciendo de este mundo. Tus hijos eran hombres malvados y codiciosos que ardían de ira innecesaria y se enredaban constantemente en actos malvados. No debes lamentarte por ellos, oh descendiente de Bharat, pues eres un hombre inteligente y educado, una persona con criterio apreciado por los doctos. Seguramente sabes que la inteligencia nunca se desconcierta cuando sigue los dictados de las Escrituras. Como sabes, en este mundo hay recompensa y castigo, oh rey, y por eso las autoridades nos recomiendan que no seamos obsesivos en nuestros intentos de proteger a nuestros hijos. No hay que lamentarse por lo que está destinado a ser. ¿Quién es tan inteligente como para detener el destino? Ciertamente nadie puede superar el curso de los acontecimientos que ya ha sido establecido por el Creador, pues el tiempo y el destino son la expresión de su voluntad. De hecho, el tiempo es la base del mundo entero, porque por el poder del tiempo todas las cosas nacen y mueren. Así disfrutamos o sufrimos. El tiempo devora todos los cuerpos materiales y se lleva a todos los seres vivos. El tiempo es como un fuego que consume a todas las criaturas y al propio tiempo extingue ese fuego. En este mundo, el tiempo transforma todos los estados de existencia, tanto los favorables como los desfavorables. El tiempo se lleva a todas las criaturas y luego las vuelve a manifestar a su debido tiempo. Nadie puede detener el tiempo, ya que se mueve imparcialmente entre todas las criaturas. Tú no eres un hombre ordinario, Dhritarashtra, y por lo tanto no debes abandonar tu verdadera sabiduría. Debes recordar que todas las cosas pasadas, todas las que existen en el presente y todas las que están por venir, están en las garras del tiempo. Suta Goswami dijo: Sanjaya, hijo de Kavalgana, habló así al rey Dhritarashtra, que estaba afligido por sus hijos muertos. Consolándolo con sabias instrucciones, Sanjay llevó al rey a su verdadera conciencia. Krishna Dvaipayan, Srila Vyasadeva, al componer esta literatura sagrada, el Mahabharata, ha narrado la historia completa de todos estos eventos. Una persona fiel que estudia devotamente incluso un verso del Mahabharata se purifica completamente de todos los pecados. El Mahabharata relata las acciones virtuosas realizadas por los sabios piadosos y los reyes santos y autorrealizados, y describe a los yakshas místicos y a las serpientes celestiales. Glorifica a la suprema personalidad de Dios
Sri Krishna, quien aunque es eterno, aparece como el hijo del rey Vasudeva. Sri Krishna es la verdad misma, y Él es el camino que conduce a esa verdad, porque Él es el sumamente puro y el medio mismo de purificación. Él es la suprema verdad absoluta, siempre fresca pero inmutable, la luz eterna. Él realiza actividades trascendentales que los sabios eruditos narran a todo el mundo. La causa y el efecto, el espíritu y la materia, todo emana solo de la divinidad suprema. Él es el origen y Él es la meta, la extensión y la secuencia de todas las cosas. Él es el nacimiento y la muerte, y Él es la vida que sigue a la muerte. Hay que entender que Él es el Espíritu Supremo que se expande en la creación material de tierra, agua, fuego, aire y éter. Así, mediante su energía se manifiestan las cualidades de bondad, pasión e ignorancia. Sin embargo, Él está más allá de la creación material, de la materia sutil y gruesa, y es solo Él quien debe ser celebrado. Los mejores de los sabios autocontrolados, absortos en la trascendencia y meditando en Él con gran poder yógico, ven esa misma alma suprema dentro de sus corazones purificados como uno ve un reflejo en un espejo impecable. Un hombre fiel, que se esfuerza siempre en el camino espiritual, dedicado a la disciplina que conduce al conocimiento, puede liberarse del pecado mediante el estudio cuidadoso de este capítulo del Mahabharata. Este capítulo es una breve introducción a la sustancia de toda la epopeya. Y por lo tanto, aquel que escucha el capítulo entero, mientras cree sinceramente en su mensaje, nunca se desanimará por los problemas de la vida. Quien recite regularmente este capítulo al amanecer y al atardecer se libera de inmediato de todos los pecados que ha cometido en todos sus días y noches. Así como la mantequilla fresca es el mejor producto de la leche cruda, o como un Brahman santo es la mejor de todas las criaturas bípedas. Esta introducción al Mahabharata, que revela la verdad más elevada, es la esencia de toda la obra y es agradable como el néctar. De hecho, igual que el océano es el más grande entre las masas de agua, o la vaca que da leche es la criatura más valiosa entre los cuadrúpedos, así, entre todas las epopeyas históricas, el Mahabharata es el más grande. Aquel que recita este capítulo para el placer de los brahmanes en la ceremonia de Shraddha beneficia en gran medida a sus antepasados, que reciben así ofrendas perpetuas de comida y bebida sagrada, liberándoles de todo tipo de sufrimiento debido a sus pecados pasados. Los eruditos mejoran su conocimiento del Veda estudiando las historias y los Puranas. De hecho, el Veda personificado critica a aquellos de poca erudición que se acercan directamente a los Vedas sin haber comprendido las grandes historias y los Puranas. El Veda piensa: al carecer de un estudio adecuado, este supuesto erudito pasará por alto mi verdadero significado y así se engañará a sí mismo y a los demás. Aquel que haya aprendido este Veda de Krishna y lo hable a los demás, disfrutará de una vida próspera e indudablemente se liberará de las reacciones a sus actos pecaminosos pasados, incluso el de haber matado a un niño en el vientre. Así concluyo que quien limpia su cuerpo y con una mente pura estudia este capítulo sección por sección, realmente estudia el Mahabharata entero. Y por lo tanto, aquel que con plena fe escucha regularmente esta obra de los sabios alcanza una larga vida, fama y al final la promoción a los planetas celestiales. Una vez, los sabios piadosos colocaron los 4 Vedas en un lado de una balanza y en el otro colocaron un solo texto, el Mahabharata. Tanto en grandeza como en peso el Bharata era superior. Por lo tanto, al ser más grande que los 4 Vedas, con todos sus misterios, esta obra pasó a ser conocida en todo el mundo como el Mahabharata. La palabra Maha significa grande. Quien comprende el significado del nombre Mahabharata se libera de todas las reacciones pecaminosas. No es malo dedicarse al ascetismo. Tampoco es malo el estudio de las escrituras. Seguir las restricciones de los Vedas de acuerdo con la propia naturaleza no es malo.
Tampoco lo es adquirir riquezas mediante un fuerte esfuerzo. Pero todos estos esfuerzos son realmente dañinos si nos alejan de nuestra verdadera naturaleza espiritual.